Todos tenemos una tendencia a evitar el momento presente. Es como si este hábito fuera parte de nuestro ADN. En el nivel más básico, pensamos todo el tiempo, y eso desvía nuestra atención. En sus enseñanzas sobre la fantasía y la realidad, Chogyam Trungpa decía que estar completamente presente, en contacto con la inmediatez de nuestra experiencia, significa realidad. Describió la fantasía como estar perdido en el pensamiento. La mayoría de las personas que conducen por la autopista a 137 km/h están distraídas. Al parecer, tenemos una especie de piloto automático que nos mantiene en la carretera o que nos permite hacer numerosas tareas a la vez o alimentarnos de todas las cosas que hacemos sin pensar. Este patrón de distracción, de no estar presente en toda su plenitud, de no contactar con la inmediatez de nuestra experiencia, se considera normal. Según el budismo, hemos fortalecido este hábito de abstracción vida tras vida. Pero si no crees en la resurrección, esta vida por sí sola es suficiente para ver cómo se abstra. Desde que éramos niños, hemos fortalecido el hábito de huir, eligiendo la fantasía sobre la realidad. Desafortunadamente encontramos mucho consuelo en soñar despiertos, en recurrir a nuestros pensamientos, preocupaciones y planes. Esto nos da una agradable sensación de falsa seguridad. Una vez escuché una enseñanza muy útil de Dzigar Kungtrul que profundiza la discusión sobre este patrón de escape de la realidad. Es una enseñanza sobre el Shenpa. En general, la palabra tibetana Shenpa se traduce como apego, pero esta traducción siempre me ha parecido muy abstracta porque no revela la importancia del Shenpa y su efecto en nosotros. Una traducción alternativa podría ser enganchado, en el sentido de estar enganchado o encarcelado. A todo el mundo le gusta escuchar enseñanzas sobre cómo liberarse de situaciones desagradables, porque este sentimiento está dirigido a una fuente común de dolor. En términos de la metáfora de la hiedra venenosa, la picazón y las ganas de rascarse, el Shenpa también representa nuestra ansiedad y las ganas de rascarnos. Nos impulsa a fumar un cigarrillo, a comer en exceso, a beber un trago más, a decir algo malo o a decir una mentira. Ross. Así es como surge el Shenpa en nuestras experiencias cotidianas. Alguien dice una palabra dura y te pones tenso. Al instante, nos enganchamos. La tensión pronto se manifiesta en culpar a la persona o menospreciarnos. La reacción en cadena de hablar, actuar o volverse obsesivo ocurre rápidamente. Quizás, si tienes adicciones, recurras a ellas para encubrir sentimientos incómodos. Esto es muy personal. Lo que se dice te penetra e inicia un proceso interno. Tal vez no moleste a otra persona, pero estamos hablando de lo que toca tu herida, el lugar herido de Shenpa. Shenpa, fundamental y básico, es el apego al ego. El apego a nuestra identidad, a la imagen que tenemos de nosotros mismos. A medida que experimentamos nuestra identidad como seres amenazados, nuestra egolatría se intensifica y el Shenpa aparece automáticamente, así que nos aferramos a este apego a nuestras posesiones o a nuestros puntos de vista y opiniones. Por ejemplo, alguien te critica su opinión política, su apariencia, su mejor amigo. Shenpa está presente. Tan pronto como se registran las palabras, se manifiesta. Shenpa no expresa pensamientos o emociones per se. No se verbaliza a sí mismo, sino que genera pensamientos y emociones rápidamente. Si prestas atención, notarás el momento en el que esto sucede. Si lo atrapas tan pronto como aparece, cuando todavía es una pequeña tensión, un ligero retroceso, una presión debajo del cuello, sigue siendo una reacción perfectamente viable con la que lidiar. Así que estimulamos nuestra curiosidad sobre este impulso de hacer cosas habituales, de fortalecer un patrón repetitivo. Sentimos una sensación física, y lo que es más interesante, nunca nueva. Siempre tiene un sabor familiar. Es un olor familiar. Cuando comenzamos a relacionarnos con el Shenpa, sentimos que este contacto siempre había existido. Percibimos la inseguridad subyacente,
que es inherente a un mundo cambiante, inestable y voluble. La inseguridad que sienten todas las personas mientras persisten en esforzarse por tener una estructura sólida. Cuando alguien dice algo que le molesta, no tienes que preguntarte por qué. No se trata de un autoanálisis, de una exploración del trauma. Puede ser simplemente y te pones tenso. En general, no notamos esta reacción la primera vez. Es más común que reaccionemos o nos reprimamos cuando notamos que nos hemos enganchado. Jigar Kung Trul dice que Shenpa es la carga detrás de las emociones, los pensamientos y las palabras. Por ejemplo, cuando las palabras están impregnadas de Shenpa, fácilmente se convierten en palabras de odio. Cualquier palabra puede convertirse en un insulto racial, en un lenguaje agresivo, cuando tiene la fuerza y el impulso del Shenpa detrás. Pronuncias la palabra Shenpa y provoca Shenpa en los demás, que responden a la defensiva. Si no lo controlas, el Shenpa se asemeja a una enfermedad extremadamente contagiosa que se propaga rápidamente. Hoy en día existe una palabra que se usa comúnmente para menospreciar a los pueblos del Medio Oriente. He oído que se lo enseñan a los soldados estadounidenses antes de enviarlos allí. La palabra es Haji. Un soldado me dijo que es normal escuchar. Está bien, no son más que Hajis, como justificación para maltratar o matar a civiles inocentes. Lo doloroso es que, en la cultura islámica, la palabra tiene una connotación muy positiva. Es el término honorífico para designar a alguien que hizo la peregrinación a la ciudad santa de la Meca. Por lo tanto, las palabras por sí mismas son neutras y cambian en función de la carga que les imponemos. Si hay una carga de Shenpa, la palabra Haji degrada a las personas. Se convierte en el lenguaje del odio y la violencia. Sin esta carga, sin este estímulo, la palabra causa reacciones completamente diferentes en los corazones y las mentes de aquellos que la escuchan. Todos usamos palabras Shenpa. Podemos tratar de no usar aquellos que causan insultos raciales, pero tenemos otras formas de menospreciar a los demás. Cuando no nos gusta a alguien, incluso su nombre puede convertirse en una palabra Shenpa. Por ejemplo, cuando hablas de tu rival de toda la vida, Jane, o de tu hermano, Bill, a quien detestas, el tono de voz con el que dices su nombre transmite desprecio y agresión. Se puede percibir Shenpa muy fácilmente en las personas. Por ejemplo, estás teniendo una conversación agradable con alguien que te está escuchando. De repente, después de decir algo, siente la tensión en él. De alguna manera, fíjate que tocó una zona sensible. Ves su Shenpa, pero él no es consciente de ello. Cuando percibimos claramente lo que le está sucediendo a otra persona, accedemos a nuestra inteligencia natural. Sabemos instintivamente que lo importante que estamos tratando de transmitir no será absorbido en el momento. La persona se retira, se apaga debido al Shenpa. Nuestra sabiduría natural nos dice que nos callemos y no insistamos en nuestro punto de vista. Intuitivamente, creemos que nadie ganará la discusión si propagamos el virus Shenpa. Siempre que hay incomodidad, inquietud o aburrimiento, siempre que hay inseguridad en cualquier forma, surge el Shenpa. Esto nos pasa a todos. Si nos familiarizamos con esta sensación, sentiremos su malestar. Podemos experimentar plenamente el Shenpa y aprender con el tiempo que es mejor no desencadenarlo. La falta de reacción o el acto de detener el impulso de reaccionar es una actitud muy interesante. También se le llama renuncia en las enseñanzas budistas. La palabra tibetana para renuncia es Shenluk, que significa poner el Shenpa al revés, haciendo un cambio drástico. Significa desvincularse. La renuncia no significa renunciar a la comida, al sexo o al estilo de vida. No estamos renunciando a la vida misma. Queremos disminuir nuestro apego, el Shenpa que nos apegamos a los hechos de la vida. Cuando escuché la enseñanza del Shenpa, mi dilema quedó resuelto. No se trata de preferencias, sino más bien del Shenpa detrás de ellas. Si sientes asco por las cebollas crudas, si verlas te provoca aversión, entonces el prejuicio es profundo.
Definitivamente estoy enganchado. Si comienzas una campaña contra las cebollas crudas, o escribes un libro criticando el aceite de pachulí, o atacas a otra filosofía o religión, el Shenpa dominará. Mi mente y mi corazón estarán cerrados. Estoy tan imbuido de mis concepciones y opiniones que aquellos que piensan diferente se convierten en mis oponentes. Me convertiré en un fundamentalista, alguien que está tan profundamente seguro de su visión que cierra su mente a aquellos que piensan de otra manera. Por otro lado, Martin Luther King Jr. y Gandhi son ejemplos de cómo podemos tomar una posición y expresarla firmemente sin Shenpa. Como demostraron, no llevar Shenpa dentro de uno mismo no conduce a la complacencia, sino a la apertura de mente y la compasión.